La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las facultades que le atribuye la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, entre otras leyes y tratados, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas, realizarán sus actividades de forma programada, conforme a los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas contenidos en el plan de desarrollo, el programa sectorial respectivo y a las políticas que para el despacho de los asuntos establezca el presidente de la República en coordinación, en su caso, con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Los servidores públicos son los siguientes: Subsecretario del Trabajo, Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Subsecretario de Previsión Social y la Oficina Mayor. La misión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la siguiente: fortalecer la política laboral a partir de 4 ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos, a través de la democratización de la productividad, la plena salvaguarda de sus derechos y de las personas en situaciones de vulnerabilidad, además de que les asegure el acceso a justicia laboral. Todo ello privilegiando el diálogo social con responsabilidad, madurez y voluntad para alcanzar soluciones y acuerdos que den continuidad a los procesos productivos y a las fuerzas del empleo, para fomentar el crecimiento económico del país y preservar la paz laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene su visión, que es ser la dependencia de gobierno federal que contribuye en el ámbito de sus funciones a que más mexicanos se incorporen de manera formal a un trabajo decente y digno, con mejores remuneraciones y prestaciones de ley, para construir una sociedad más igualitaria, incluyente y con justicia social, consolidando una relación armónica entre los trabajadores y los empleadores de México. Antecedentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Administración del Trabajo es un instrumento tutelar de la clase trabajadora, que concilia los intereses de esta con los del capital por medio de acciones fundamentadas en los principios de justicia social, y su evolución se ha caracterizado por la fuerza del derecho social. Es increíble. Una cocina profesional y yo puedo mirar. ¿Has leído mi libro? Veamos cuánto sabes, ¿sí? ¿Cuál de ellos es el chef? El pequeñín. Très bien. ¿Y quién le sigue? El sous-chef. Ese. El sous-chef es el responsable de la cocina cuando el chef está ausente. Sous-chef se encarga de las salsas, muy importante. Chef de partie, demi-chef de partie, ambos importantes. Comis, que son también importantes. Eres una rata lista. A ver, ¿quién es ese? Ese no es nadie. ¿Cómo que no es nadie? ¿Trabaja en la cocina? No, ese es un plonger, nada más lava los platos y saca la basura, no cocina. Pero, ¿podría? No. ¿Cómo lo sabes? Yo siempre digo, cualquiera puede cocinar. Bueno, ya cualquiera puede, pero no todos deberían. Los orígenes del sector trabajo se remontan al año de 1911, con la creación del Departamento de Trabajo, dependiente de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, el cual se designó a don Antonio Ramos Pedrosa como el primer jefe del departamento, cuya función sustantiva era fundamentalmente conciliatoria, y posteriormente, el 4 de octubre de 1912, se expidió el Reglamento de Policía Minera y Seguridad de los Trabajadores en Mina. Y en el año de 1914 se crea la Secretaría de Industria y Comercio, a la que se le adscribió el Departamento del Trabajo. Y para el año de 1915, el Departamento del Trabajo se incorpora a la Secretaría de Gobernación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 marcó un momento de gran trascendencia en la evolución, al señalar en su artículo 123, entre otros derechos. Como punto número 1 es la fijación de la jornada laboral máxima de 8 horas, la indemnización por despido injustificado, el derecho de asociación y de huelga por parte de los trabajadores y el establecimiento de normas en materia de previsión social y seguridad social. En el texto original del artículo 123 constitucional, facultó a las legislaturas de las entidades federativas a intervenir en materia de trabajo. De ello surge la necesidad de crear las juntas municipales de conciliación y arbitraje, integradas por representantes obreros patronales y del gobierno, dedicadas a la atención de los problemas originados por la expedición y aplicación
Comisión de Normas Laborales. Al fin de procurar impartición de justicia en materia laboral, se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el año de 1927, con la finalidad de reglamentar la competencia en la resolución de los conflictos de trabajo, surgidos en zonas federales y de las industrias de jurisdicción federal. Dichas juntas estarán integradas por igual número de representantes, obreros patrones, y uno nombrado por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, y se establecería en la capital de la República. De igual forma, se crearon juntas regionales de conciliación. El 15 de agosto de 1928 se expidió el reglamento de calderas de vapor. En 1929 se reformó el artículo 123 constitucional para reservar como facultad exclusiva del H. Congreso de la Unión la expedición de leyes en materia de trabajo. Su aplicación y vigilancia quedaban conferidas a las autoridades locales en los asuntos reservados a su competencia. En 1931, la Ley Federal del Trabajo designó a las juntas municipales de conciliación, centrales de conciliación y arbitraje, los inspectores del trabajo y comisiones especiales del salario mínimo, incluyendo posteriormente a la Secretaría de Educación Pública, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones que en materia educativa establecía la Constitución. El 15 de diciembre de 1932 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del Departamento del Trabajo como organismo autónomo, con subordinación directa al titular del Poder Ejecutivo Federal. El 11 de septiembre de 1933 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En 1934 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los reglamentos de agencias de colocaciones, de labores peligrosas o insalubres para mujeres y menores, de la inspección del trabajo y de medidas preventivas de accidentes de trabajo. El 27 de agosto de 1936 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento para la inspección de generadores de vapor y recipientes sujetos a presión, lo cual abrogó al reglamento de inspección de calderas de vapor del 15 de agosto de 1928. El 31 de diciembre de 1940 se reformó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado para crear la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y el 9 de abril de 1941 se expidió el primer reglamento interior. El 13 de febrero de 1946 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Higiene del Trabajo. En 1954, por acuerdo del secretario, se crearon las Delegaciones Federales del Trabajo, a fin de coordinar las actividades administrativas del trabajo y de la previsión social. Posteriormente, el 9 de abril de 1957 se expidió un nuevo reglamento interior que amplió su ámbito de competencia. El 21 de noviembre de 1962 se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En 1970 se promulgó la nueva Ley Federal del Trabajo. El 2 de mayo de 1974 se creó el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. Y el 25 de julio del mismo año se crearon el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo y el Centro Nacional de Informática y Estadísticas del Trabajo. El 2 de mayo de 1975 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. El 9 de enero de 1978 se modificó el artículo 123 constitucional en sus fracciones 12, 13 y 31 del apartado A, para establecer la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores capacitación, adiestramiento y seguridad de higiene en los centros de trabajo. Asimismo, se federalizó la aplicación de las normas laborales en varias ramas industriales. El 25 de septiembre de 1978 se reformaron los artículos 3, 13, 18 y 23 del Reglamento Interior, en los cuales se señaló el establecimiento de una Delegación Federal del Trabajo en cada entidad federativa, permaneciendo además 4 subdelegaciones y 13 oficinas. Se adicionó el artículo 23 bis, mismo que creó la Dirección General de Registro de Asociaciones y Organismos Cooperativos, para el registro de las organizaciones de trabajadores y de sociedades cooperativas. El 19 de diciembre de 1978 se adicionó un párrafo inicial al artículo 123 constitucional para establecer que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El 18 de febrero de 1980
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual abrogó al reglamento del 9 de marzo de 1977. El 10 de noviembre de 1982 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Inspección Federal del Trabajo. Asimismo, el 23 de noviembre de 1982 se expidió el Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores. Para el cumplimiento dinámico, eficaz y congruente de las tareas en el campo de la investigación, acopio y difusión del material didáctico e informativo y de docencia en materia laboral. El 29 de noviembre de 1982, el jefe del Ejecutivo publicó el decreto por el que se creó un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Nacional del Trabajo, que abrogó los acuerdos mediante en el que se constituyeron el fideicomiso para el establecimiento del Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, el Centro Nacional de Información y Estadística del Trabajo, el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo y la Editorial Popular de los Trabajadores. Al inicio del periodo del gobierno de 1982-1988 se reestructuraron de manera significativa las atribuciones del sector público laboral, a fin de lograr una mejor aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros. De igual forma, para evitar la duplicación de funciones y lograr una mayor congruencia entre los niveles, centralizado, desconcentrado y descentralizado, así como para equilibrar las diversas áreas. El 4 de marzo de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento interior, del que derivaron cambios sustantivos en las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades sectoriales, al crearse la Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo, desapareciendo el Instituto Nacional del Trabajo. La Dirección General de Administración da origen a 3 direcciones generales: la de Administración de Recursos Humanos y Servicios Sociales, la de Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales, y la de Programación, Presupuestación y Contabilidad. El 17 de junio de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que establece el procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas por violaciones a la Ley Federal del Trabajo. En marzo de 1989, la Dirección General de Información y Difusión cambió Unidad de Comunicación Social, la Dirección General de Delegaciones Federales del Trabajo, a Unidad Coordinadora de Delegaciones Federales, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Servicios Sociales, a Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y la Dirección General de Programación, Presupuestación y Contabilidad, a Dirección General de Programación y Presupuestación. El 13 de diciembre de 1990 se modificó el reglamento interior de la Secretaría, por lo que cambiaron las denominaciones de las siguientes unidades administrativas: la Unión Coordinadora de Delegaciones Federales a Dirección General de Delegaciones Federales del Trabajo, la Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo a Coordinación General de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo, y finalmente la Dirección General de Administración y de Recursos Humanos a Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Servicios Sociales. El 21 de enero de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. En febrero de 1998 se planteó una reorganización tendiente a desarrollar las estrategias y líneas de acción dentro del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales. Por tal motivo, se realizaron cambios de denominación y de adscripción de algunas áreas de las Direcciones Generales de Empleo, Capacitación y Productividad, y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El 30 de junio de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento interior de la Secretaría, en el que se crearon nuevas áreas y se dieron cambios de denominación en otras. La subsecretaría cambia a Subsecretaría de Trabajo, dependiendo de estas las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Inspección Federal del Trabajo y Registro de Asociaciones. La Subsecretaría B cambia a Subsecretaría de Capacitación Productiva y Empleo, dependiendo de ellas las siguientes unidades: Coordinación General de Políticas, Estudios y Estadísticas de Trabajo, la Dirección General de Empleo y la Dirección General de Capacitación y Productividad, dependientes de la Subsecretaría
y se creó la Coordinación General de Funcionarios Conciliadores. Asimismo, se creó la Subsecretaría de Previsión Social, la cual era responsable de instrumentar los programas que aseguraban la igualdad de oportunidades laborales y evitaban la discriminación en el trabajo y para el trabajo de los sectores de la población que requieren atención especial. Para lograr lo anterior, esta subsecretaría se auxilió en sus funciones con las Direcciones Generales de Seguridad. El 6 de julio de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral. El 15 de junio del 2001, la Unidad de Servicio Civil, dependiendo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, facultó al oficial mayor para autorizar los dictámenes administrativos relacionados con las modificaciones a la estructura orgánica y ocupacionales, así como las plantillas de personal operativo de las unidades administrativas y las entidades sectoriales de la Secretaría y para autorizar la ocupación de plazas vacantes y transferencias de personal federal.